¿Qué motivos tiene una persona para emigrar? Para mí el principal motivo ha sido emigrar de un país donde ya no veía por venir ni veía futuro. Y es un poco duro, ¿no? Llegar a ese punto de tu vida, a ese punto de migración siempre ha existido a lo largo de la historia. La gente tiene que emigrar. Y yo creo que lo que nos une un poco es la humanidad, ¿sabes? De quitarte un poco el prejuicio y quitarte un poco la cosa política de que tú vienes aquí tal y otra no. O sea, al final, esa persona que se ha ido ha tenido que tener un proceso previo para poder salir, que te empuja a salir. Y es muy complicado. Hay muchos tipos de migraciones, ¿no? Le llaman la migración económica, que es como un poco para buscarse la vida, ¿no? en el país. Y luego la migración internacional, pues por refugio, por asilo, por no tener, ¿no? Por gente que no quiere, se explota sexualmente. Es que hay muchos tipos de migración. Belén Polanco, muchas gracias por venir. Gracias a ti por la Gracias invitación. a ti por la invitación. ¿Qué motivos tiene una persona para emigrar? Pues yo creo que tendría que hablar yo, ¿no? Que es un poco el que he vivido en primera persona lo que es emigrar, la verdad. Pues motivos, tienes muchos motivos. Tienes muchos motivos. Yo te diría que para mí el principal motivo ha sido emigrar de un país donde ya no veía por venir ni veía futuro. Y es un poco duro, ¿no? Llegar a ese punto de tu vida, a ese punto vital en que tú dices, Tengo 30 años y sé que pues en unos años mi vida va a ser esto o menos". Y entonces ya con hijos, pues te planteas un poco la vida y bueno, yo ya había venido a trabajar a España y dije, ese es el país donde yo quiero O sea, ya lo empezar de cero. conocía. Sí, sí, yo venía a hacer musicales aquí muchos años antes de emigrar, o sea, yo llevo 5 años y medio ya de vivir, ¿no? De haber echado De raíces estar, aquí. eso Sí, de haberte hecho a la tierra. sí, sí, sí. Y me enamoré del país desde que vine. O sea, dije, este sitio es mi sitio. No sé si es porque como tengo o sea, bisabuelos españoles, asturianos, gallegos y de todo, y yo dije, pues esto la tierra me llama, ¿no? Más que mi propio país. Entonces, por trabajo y por la vida, al final me tuve que ir y volví en 2018 por un concurso que tenía en Letonia y por aquí pasé de rebote y dije, uff, si no es este año, ya el próximo. Y al siguiente año me vi en un punto de mi vida profesional y personal en que dije, mira, me tengo que... Es el momento. Sí, es el momento, hice clic, como la gente dice, y justo joder, El fue flip justo en ese migratorio, momento, claro. sí. Me ha gustado mucho Tengo que hablar yo de esto, que es mi vivencia personal está aquí clavada. Me ha gustado mucho que esa haya sido tu primera frase. Sí, Y es importante porque creo que el podcast de hoy creo que va a tener, ahora lo presentaremos a la gente, pero creo que, bueno, ya se van haciendo un poco una idea del tema que va a ir, que va a ser la migraciones, pero vamos a intentar hacer como dos grandes enfoques y vamos a intentar unirlo. Va a ser uno como el personal, donde aquí ujú, mi amigo Albert, que le llamo Polanco porque es como te conoce todo el mundo, también me sí, han dicho, llámale Polanco, llámale eso. Polanco. Pero también tenemos, la dislexia, me iba a atacar de nuevo, te iba a llamar Esther en vez de Me llamo Belén. Belén. Tenemos a Belén también, que además lo pone aquí. ¿Te parece? Belén, desde un punto de vista profesional y personal, profesional, perdón, ¿qué motivos tiene una persona para migrar? Y tienes que hacer así un poquito para adelante con la Vale. silla. ¿Qué motivos no tiene, ¿no? Para migrar? Es que si alguien migra es porque, ¿no? ¿Cómo estará, ¿no? Su país para decidir migrar, ¿no? Y aparte no es... Hay muchos tipos de migraciones, ¿no? Le llaman la migración económica, que Sí. es como un poco para buscarse la vida, ¿no? en el país. Y luego la migración internacional, pues por refugio, por asilo, por no tener... ¿no? Por gente que, no tiene, es explotada sexualmente. Es que hay muchos tipos de migraciones, ¿no? Es verdad que cada vez están más separados, ¿no? De, venga, pues yo migro económicamente, migro, pero realmente creo que todos tienen un motivo real, ¿no? Para migrar, que no es para venir aquí y no vivir de las ayudas, ¿no? Mucha gente dice eso, es que es la típica frase, ¿no? Es como,
yo vengo aquí a migrar a vivir de las ayudas. Sí, para mí eso Pero siempre es ha como sido- muy típico, o sea, que Sí. sales ahí enfrente a la calle y ese de enfrente te lo va a Te decir. lo voy a decir, para mí siempre ha sido muy gracioso porque es como el migrante de Schrödinger, porque vienen una vez a quitarnos el trabajo, todos los trabajos, y por otro lado no trabajan y se llevan todas las ayudas. Entonces, Eso es, no- eso es. Habría que ponerse de acuerdo, ¿no? Eso es, dicen, nos quitan el trabajo, pero luego también, pues bueno, claro, trabajan en lo que no queremos nosotros, también dicen, ¿no? Creo que la realidad más bien va por ahí, ¿no? Que al final tienen un tipo de trabajo que estamos en un punto los españolitos Que hemos decidido no coger, ¿no? No seleccionar, sí. Sí. La dureza del campo, la dureza de cuidar El ancianos. campo, la tercera edad, los niños pequeños, ¿no? Que serían, ¿no? Nuestros mayores y las personas migrantes o la natalidad. O sea, que es algo muy evidente, pero es que sin ellos, España, que es como está, O mal. bastante mal. Vale, pues presentación. La verdad es que muy buena respuesta a los dos, me han gustado mucho. Os voy a presentar y empezamos el podcast, si os parece. Pues mis amigos Belén y Albert son trabajadora social y músico, pero son algo más. Son personas que están unidas por la vivencia de la migración, desde dos enfoques muy distintos, pero que terminan de alguna manera uniéndose. Y de todo esto y mucho más vamos a hablar hoy en el episodio número 71 de Kombucha, Vino y Belén y Albert. Pues, claquetazo, vamos al lío. Yo creo que tendríamos que empezar trabajando los orígenes, ¿vale? Para conoceros un poquito mejor y entender. Son orígenes muy distintos, ¿vale? Tú, Albert, eres músico. ¿En qué momento decide uno dedicarse a un sector artístico que siempre es tan difícil, tan complicado? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Oye, ante todo, gracias. Ah, bueno, no, gracias a vosotros. Ante todo. O sea, Eso. quiero decir, te lo decía este Gracias antes, por la o sea, invitación. el agradecimiento es mío porque venís hasta aquí, hacéis el esfuerzo. No sé, Bueno, muchas pero gracias. para nosotros también es un lujo que la gente nos dedique un poco de tiempo y que nosotros podamos contar un poco nuestras vivencias, ¿no? Eso yo lo veo como pues, un lujo, ¿no? Y bueno, en mi caso, yo vengo de Cuba. Cuba es un país donde La Habana. yo De vengo Cuba, de La La Habana, Habana. de La Habana Vieja, nací y criado en La Habana, donde sí la cultura siempre ha sido pues prioridad. Entonces, si te vas a dedicar a la música o te vas a dedicar al arte, tienes que dedicarte de verdad y si no, no te dediques, ¿no? Pues es un poco la filosofía que se vive en Bonito, Cuba. pues, Sí, me parece bonito. Sí. Hazlo o no lo hagas. exactamente. Pero no Si lo lo vas a hacer, hazlo intentes. bien. Eso es. Eso es. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Y entonces yo siempre tuve eso muy claro. O sea, no vengo de familia músico para nada. Siempre, mi familia todas se han dedicado a, pues yo qué sé, han sido obreros, personas humildes que han tenido trabajos muy normales. Y yo, bueno, pues de manera innata, mi expresión, pues además siempre tuve mucho problema a la hora de comunicarme, ¿no? Verbalmente. Y mi expresión siempre fue la música. Ahí fue donde encontré yo el canal para vencer un poco la timidez y un poco hacerme ¿Eres entender. tímido? Sí, aunque no lo parezca. Luego me ves Sí. cantando en la orquesta en la que Claro, eso estoy. te iba a decir. chaval. No es que seas cualquier tipo de música. Es Sí, que sí, eres sí. músico de orquesta. Es que eso Sí. mezcla músico, showman, Eso actor, eso es. malabarista, Todo, prácticamente. todo. Drag queen, Total. todo. Todo, de verdad, todo. Sí, es un mundo que además he descubierto aquí en España, porque el mundo orquesta per se no se conoce en Cuba como se Ah. conoce aquí. O sea, aquí Per se. claro, de Ah. por sí el mundo de la orquesta Jo, no... pues en España la orquesta es prácticamente Sí. tesoro nacional, ¿eh? Es O sea, increíble. Las orquestas en los pueblos en verano. Es un mundo, ¿eh? Sí, Es sí. un mundo, un universo bastante... Lo hemos dicho fuera de micro, Albert. Tienes que volver otro día. Sí. O sea, me encantaría hacer un podcast y así- full orquesta. Y así te lo digo. Solo de así cuento orquestas. entresijos Los orquesteros entresijos, tío. y que no tal. se cuentan, no se cuentan. Eso es. Pues Eso venga, Pues sí. lo dejamos así. Eso es, sí. Para después del verano ya, tenemos primer episodio. Sí, y yo, claro, desde los 5 o 6 años, pues mi manera de expresarme ha sido la música. O sea, es como la gente ha conectado, es como he podido yo conectar con la gente. La música. Es A verdad través que de se la- transforma, ¿eh? A Es través de otro- la música. ¿Ah, sí? Sí, A sí, ver, Es sí. otra Sí. persona. Vamos a hacerle el micro favor. a Belén. Es otra persona, o sea, en casa, porque lo típico, ¿no? Que te dicen, ¿no? En plan, no, que vives con un artista, jolín, estará todo el día cantando en casa. Sí. No, nunca canta en casa.
no canto en casa, no... No baila en casa, no nada en casa. No, soy muy de mi casa, muy de la tele, muy de hacer Casero, cosas tradicional. Sí, la verdad es que sí, y lo disfruto mucho porque son como dos personas en una misma, ¿no? O sea, el de la curioso. casa es Dos tranquilo personalidades. y luego el dinámico del escenario. Y eso siempre me ha pasado, siempre. Siempre he sido un niño tímido, un niño introvertido, desde que era muy pequeño, y luego ya el escenario me transforma, me saca Bueno, ahí. ahí yo eso siempre lo he dicho mucho. Yo cuando le cuento a la gente, cuando digo a la gente que yo soy introvertido, todo el mundo se indigna. El trabajo, en tal, no Que sé eres qué. introvertido. Sí, claro. Yo soy una persona muy introvertida, pero la gente me conoce se indigna cuando yo digo esto. Pero Claro. tú, si eres un payaso, estás todo el día en el centro, Claro. estás todo el día grabando no sé qué, o haciendo directos, o cuando hay una... O sea, yo en la parroquia hacíamos teatro, hacíamos de todo, o yo siempre he sido monitor de campamento, Ujú. el típico que... Pero, en el fondo, una persona introvertida, cuando está en un escenario, también es una manera de aislarse. O sea, Sí. cuando tú estás en un escenario, Sí. cuando tú estás en un campo de trabajo donde hay 70 personas, y tú eres el que estás todo el rato haciendo de director de orquesta, parece que estás todo el rato en el centro de la acción y entonces eres muy extrovertido por eso, pero en realidad es una manera también, Ujú. al estar en el centro, de estar aislado. Es decir, cuando tú estás con 70 personas, pero eres el que está señalando, gritando, tal, no sé qué, estás solo en realidad. Entonces es una Sí. manera de... Sí, Total. ¿no? Que... Bueno, ya hay combinaciones de introvertido y extrovertido. Entonces tú eres introvertido, extrovertido. Sí. Introvertido Eso. para tu vida, extrovertido para tal. Sí, yo creo que sí. Y entonces, claro, como venía cantando de pequeño, pues tuve la oportunidad con 10 años de, pues, que me conociera Fidel Castro, que fue... Hay que sí, hacer podcast de la orquesta. hay que hacer un Ya podcast. Esto es otro podcast. Pero después bueno, voy a Después de pasar Fidel Castro. muy rápido por ese tema, porque la verdad es que es bastante intenso y ha sido bastante intenso. Es una historia que además me llevó a conocer a Belén también, al asilo político, que luego ya te iré comentando, pero Claro, bueno. él Con solicitó 10, asilo político. Claro. sí, y eso un poco que me llevó con 10 años, pues a conocer a Fidel, a estar en un punto de la historia de Cuba, pues polémico, porque sí que es verdad que se hizo una campaña muy mediática y se politizó muchísimo y, y a mí me utilizaron. Bueno, tú eras un niño, estamos Claro, hablando. ¿Cuántos Claro. años con tenías? 10 10. años, 10 años. Claro, con 10 años tampoco tienes tu conocimiento Sí, de la política. De la política, vamos, sí, de muchas cosas, ¿no? claro. ¿Sabes? Y yo, por supuesto, yo no me daba cuenta de nada ni era consciente de nada, porque sí que es verdad que ellos lo trataban como algo lúdico, como algo esto pues, es para que tú cantes, para que diviertas y tal. Y eso fue lo que hizo un poco que yo pues compartiera con Fidel, conociera a Hugo Chávez, todo eso con 10 años, ¿sabes? Cuando crecí, que me hice adolescente, que empecé a pensar y a tener un poco de criterio propio, me di cuenta que me habían utilizado, que era un mundo jodidísimo, entendí lo que era un país, vivir en un país con dictadura, en fin. Y bueno, pues eso también me empujó a que saliese de mi país las contradicciones ideológicas, es decir, yo no me identifico con esto, no quiero que Como mis hijos mucho cubano. crezcan, no quiero que mis hijos crezcan en una doctrina como esta, que al final, pues por un lado, como te digo, la cultura sí que le dan muchísima importancia y si vas a ser Claro, el artista te dan las comunismo, herramientas para que tú estudies, es gratuito, entre comillas, o sea, hay posibilidades si tienes talento. Pero por otro lado, claro que es muy limitante, ¿sabes? Claro. Vivir En tu vivir en una país, solo en censura No puedes al final expresarte con la música como nada. te gustaría, ¿no? Y siendo artista Claro. más, ¿sabes? Yo creo que el arte tiene que ser, Bueno, la canción típica de, ¿no? tiene que tener una No sé dosis si de... sabes cuál es. ¿Cuál? ¿Cuál? La de la del comunismo, la cubana, la de... Hay muchas. No, jolín. Hay repertorio muy amplio. Ya, jolín, pero que estoy así nervioso, pero la típica canción que Que canta... es famosa, ¿no? Dices, Pues, joder, no caigo ahora. Jolín, sé. la de... No, Es que hay muchas. jolín, pero... Cuba, qué linda es Cuba. No, la que cantan un poco de... Es que hay muchísimas. Hay Jolín, muchísimas con el canciones. comunismo, o sea que... La de Patria y Vida, Patria y dice. Vida. Ah, vale, es que soy malísimo para la música. Ya, hombre, pero- perdóname. Patria y Vida. Sí. Claro, Patria y Vida, esa ¿no? fue Que de las habla primeras. mucho, ¿no? Claro. Esa fue de las primeras canciones mediáticas que salieron hace no mucho tiempo, que sí que condenaban un poco la realidad de Cuba, porque es verdad, Que no la no se me he conoce dado cuenta, realmente. me he dado cuenta de en España hay mucha desinformación o hay mucha información manipulada, ¿no? Claro. Y creo que, bueno, yo he tenido que he conocido mucha gente que le he dicho, pues no es así, no es un paraíso, Claro. no es el país donde... No. O sea, hay que vivir, ni Pero siquiera claro, yo creo que quien va a Cuba visitar... lo, Claro, yo creo lo que sabe. también, en eso que estás diciendo, creo que también, y yo creo que muchas veces caemos todos, yo también he caído muchas veces en eso, Sí. al final, como que en el tema político e ideológico muchas veces tomamos un bando, entonces si has tomado cierto bando,
como que tienes el impulso nativo de decir, Sí. no, es que... Es verdad. O sea, yo, por ejemplo, o sea, no, en el podcast llevamos 71 episodios, la gente que me escucha ya sabe de qué pie cojeo, sabe que cojeo del pie de la izquierda. Entonces yo reconozco que cuando yo he sido chaval, es en plan de, claro, Cuba está mal, tal, no sé qué. Entonces Sí. yo dediqué mucho tiempo y esfuerzo a informarme de todos los bulos y mentiras que Cuba nos ha dicho siempre sobre la derecha. O sea, que la derecha nos ha dicho siempre sobre Cuba, perdón. Entonces, claro, yo he dedicado mucho esfuerzo a informarme sobre la parte que a mí me interesaba sobre la realidad de Cuba. Entonces, claro, para mí era siempre, no, pues no tenéis razón porque la educación universitaria es universal, porque tiene un índice de alfabetización altísimo, porque no sé qué, pero claro, efectivamente tendríamos que dejar partidos Claro, o total. pensamientos a un lado Y Tal vivir cual. allí. y centrarnos en intentar, bueno, de ver el conjunto. Pues la realidad es que Cuba no es un país. Por Claro. mucho que a mi No. yo adolescente o a mi yo Desgraciadamente, veinteañero le duela, Claro, pues no es un paraíso y no lo es por claro. muchos motivos. No, y a No, muchos yo adolescentes como tú, y ¿no? yo- y De que pues, dicen exactamente. que han creído, ¿no? Esa realidad de Cuba, Y yo del puedo comunismo. entender hasta cierto punto, porque yo también creí. O sea, yo también tenía en mi habitación afiches, pósters del Che y tenía, pues sí, claro, ese sentimiento de defender mi país desde esa óptica. Y claro, luego te das cuenta que ni es de izquierda, ni es socialista, es comunismo y una dictadura que al final invierte mucho dinero, también hay que decirlo, ¿eh? Para que el mundo vea o hacerle creer al mundo que es Sobre un todo en la sitio época donde... soviética, claro, también, Sí, o sea, también uno de los dolores de Cuba es que durante la época soviética no dejaban de llover millones esas puertas, sí, porque era como el claro, escaparate del claro, comunismo al mundo. claro, Y Eso claro, en el es. momento en que empezó a dejar de entrar dinero, pues claro. exactamente. Pero ¿y exactamente. cuánto duró eso? Muy poquito. Pues duró bastantes años. ¿Sí? Sí, desde los años 60 hasta el 89, que fue cuando nacimos nosotros. Yo nací en pleno periodo especial que le llamaron así pues, una etapa de Cuba que duró 10 años por lo menos, donde no había nada. La opción Tenemos cero, que hacer no había otro comida. podcast solo Sí. para hablar de Cuba. Pero Total. bueno, ese tema yo creo que es más intenso para ti. Tú, o Sí. sea, no es una invitación, porque no te quiero esforzar, pero ¿tú te verías capaz de estar hablando durante una hora de lo que supuso Cuba para ti? Una hora me parece muy poco. Ah, qué cubano ha sido eso, ¿eh? No, Eso es algo que habría dicho Fidel Castro. te lo voy a fundamentar. ¿Por qué? Te lo voy a fundamentar. ¿Por qué? Porque yo tengo, y Belén lo sabe, o sea, tengo mucho que hablar y tengo muchas cosas. Porque he vivido el comunismo desde dentro. He estado en esa cúpula, he compartido con dirigentes de primer nivel, he viajado con ellos, he estado en casa de Chávez, Hugo Chávez, he estado en casa de Fidel. O sea, tengo muchísimo que hablar. No, no porque sea el cubano sobrado, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí fue una etapa No, pero- Y muy, hemos estado hace poco en Cuba, ¿eh? Claro. muy interesante, no es la palabra, pero sí, es una etapa curiosa para un niño de 10 años. Mira, sí es verdad. Claro, que nos están llamando, perdonar, porque os he hecho No te poner el preocupes. móvil en silencio. Nada. Y yo No te preocupes. estoy aquí. Vale, pues nada, vamos a dejar Cuba a un lado. Por favor. Orígenes musicales los hemos visto. De nuevo, no te llamas Esther, te llamas Belén. Belén. Voy a seguir esforzándome muchísimo en que mi dislexia no me devore en el día de hoy. Belén, trabajadora social. ¿Qué locos? ¿Quiénes son los locos que deciden hacer trabajo social? Ya. Muchos, ¿no? Muchos y luego Menos mal. gente muy... Menos Menos mal, mal, ¿no? aunque no estoy muy bien tratado. Aunque, claro, eso es. Tenemos que hacer Se un creen podcast también que... solo de trabajo social. Solo de trabajo social, que se creen que, no sé, que somos psicólogos, que... Pero tú, asistente social, ¿no? O sea, no saben lo que es un trabajador social, yo creo. Mucha gente no lo sabe. Es un trabajo. Es que me cuesta a mí decirlo. No es un educador social. No lo es. Eso es lo primero. Y tampoco es un Pues, terapeuta ocupacional. Eso tampoco. es lo segundo. Porque yo, Muy como bien. disléxico que soy, que una de mis ajeadas, un saludo Paula Cariño, iba a decir es terapeuta ocupacional, pero a lo mejor es trabajadora social y lo estoy diciendo mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, es terapeuta ocupacional. Entonces siempre me dice, no es lo mismo, no es lo mismo. No, claro, un Pero terapeuta pues al final trabaja. Es que un trabajador social, es verdad que el nombre realmente no dice mucho lo que es, ¿no? Pero al final es... Hombre, pero es bastante intuitivo, ¿no? Es una persona como que trata de enfocarse quizás bueno, en elementos de la sociedad que han sido dejados a un margen, que no deberían estar en los márgenes, pero la realidad es que los hemos Lo dejado en los están. márgenes, lo están. Y que el trabajador intenta paliarlos, ¿no? O ayudarlos o dar las herramientas a la persona para que consiga, ¿no? Salir
por ella misma, ¿no? De eso, ¿no? Solo que la gente lo confunde, ¿no? La gente cree que es como el que te ayuda, el que te salva la vida, ¿no? Un trabajador social no te salva la vida ni quiere salvártela. Un trabajador social te acompaña en que tú puedas... En ciertos procesos, En ¿no? ciertos Supongo. procesos y pueden, pues como la vida misma, ¿vale? Yo creo que todo el mundo necesitaría un trabajador social en su vida, no lo necesita Ojo, solo, no solo lo necesita la gente jodida o más desfavorecida, yo creo que todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo pasa por procesos jodidos en la vida, ¿no? Ya Qué sea bonito. económicos, Me ha ya sea gustado, todo. pues, Y a mí bonito esto. también. Qué Me ha bonito. gustado ¿Sí? también, sí. Tú tienes un trabajador social en la vida. Ah, yo también, mira. Ups. Qué bien. Vale, pues... Sí, es verdad. Y dentro del trabajo social, bueno, creo que ahora no te dedicas especialmente Ahora a la no, parte es de verdad que migración. ahora tengo un peque y bueno, es verdad que la parte migratoria pues al final te da, yo creo que más horas de trabajo y más quebraderas de cabeza, ¿no? De ver tanta, ¿no? Injusticia y tanto trabajo que hay que hacer, ¿no? En ello. Pero sí que le has dedicado mucho Le he dedicado tiempo. mucho tiempo a la protección internacional, he estado también viviendo, bueno, estuve un mes en Tijuana, ¿vale? También en la En la frontera, frontera, sí. la frontera de Tijuana. En África. Estuve también en Senegal. Bueno, he visto diferente, ¿no? La migración desde ahí. Que nunca puedo sentirme como un migrante ni quiero sentirme como ellos, ¿vale? O sea, me refiero que Porque es yo les otra acompaño. realidad, claro. No es mi realidad, yo soy una privilegiada, ¿vale? Soy Supongo que madrileña simplemente y no he tenido que emigrar. observas el prisma desde otro enfoque. Desde otro enfoque. Y Sí, a ver, al final el tema de la migración, al final, bueno, la migración no es una cosa inventada, son fenómenos que llevan existiendo toda la vida. Todo bien. eso es. Migrar tampoco es necesariamente alguien viniendo en patera por el estrecho. O sea, No. por ejemplo, este es migrante, mucha gente que viene a Madrid. Eso es, ¿no? El Hay éxodo rural, ¿no? El éxodo rural. La España vaciada es una realidad. Sí. Incluso la España vaciada ya es capitales de provincia. O sea, ya no es que el Tal pueblo cual. de no sé dónde esté vacío, es que Eso es. las capitales de... Es que Albacete está vacía, es que no sé. Eso es. Entonces, bueno, vale, pues... Si quieres te cuento un poco de sí, protección es que internacional. te iba a preguntar que cómo, o sea, cómo llega un trabajador social dentro de todo el elenco que puedes escoger, a escoger Sistema de acogida. protección internacional y sistemas de acogida. Sí. Yo creo que siempre... Me Vamos, parece muy interesante. yo- Da así 2 pasitos para adelante. Así Ahora un que vas a poco. hablar tú un poco más. Un Ahí, poco, ahí pero bien. tú me ayudas, ¿eh? Eso. que nada, al final o sea, al final decides trabajar en ello porque yo creo que siempre, a mí siempre me ha gustado la batalla, ¿no? El estar ahí, el estar En el barro. en el barro. Y ahora mismo no puedo por eso, por circunstancias personales, pero quiero volver a estar, ¿no? Me encantaría incluso estar en territorio, ¿no? En cualquiera que sea, ¿no? Y bueno, pues pude hacer, yo creo que lo primero que me llevó a trabajar en protección internacional luego fue estar en Tijuana, vivir nada, muy poquito tiempo en Tijuana, ver ahí los deportados, ¿no? De Estados Unidos. Ahora un tema complicado que no vamos a sacar. Sí, daría para 7 Daría horas de para podcast. 7 horas, entonces no, pero bueno, pude ver, ¿no? Lo que es de que te deporten de Estados Unidos y encontrarte en tierra de nadie, en Tijuana. Porque una duda, independientemente, porque en España lo hemos hecho, en España hemos deportado en caliente, cosa que es ilegal. Totalmente. Lo que ahora está pasando, sobre todo con las cárceles de El Salvador y demás, eso ya es otro next level de la eliminación de la habeas corpus, bueno, ya no es deportación en caliente, es secuestros en la calle, etcétera, etcétera, eso ya es otro nivel. Pero en aquella época, o sea, lo que es la deportación en caliente es un estándar en todo el mundo, o sea, es algo que a lo mejor ahí Sí. se hacía también, o... Claro, sí, yo creo que, bueno, claro, o sea, en Tijuana eso es algo como muy... O sea, eso te cogían y, o sea, porque técnicamente si te detienen ya en territorio no te pueden devolver al instante al otro lado. Mm, Tiene que haber un proceso, no unas sé si garantías se cumple ese judiciales. proceso. Claro, esa era la La verdad pregunta. que, o sea, yo al final me ocupaba de la gente que venía y de la gente que estaba allí, que cruzaba, o la gente que se quedaba allí y quería volver a cruzar, ¿no? Porque alguien que le deportan es que tiene las raíces aquí. Entonces Ya. quiere volver a cruzar y lo intenta Ya. 14 y 15 veces, Ya, volver a hacerlo. Entonces, bueno, también la gente, pues, bueno, que es que ya no se siente mexicana. ya. Entonces, en tierra de nadie, no tiene familia mexicana, no tiene nada. ¿Qué haces? Te has tirado 20 años viviendo en San Diego, ¿vale? Que es la frontera a la que está es San Diego. Sí. Y ahora Sí, te pero meten vamos, en Tijuana. que estás en otro sitio. Entonces es que no tiene Uf. nada que ver. Ya. Entonces, bueno,
complicado el por qué alguien decide emigrar, el por qué lo difícil que es migrar y el proceso que yo creo que le hacemos pasar todos y cada uno de nosotros somos responsables en el proceso que le haces pasar a un migrante. Ya solo con la documentación, el no poder trabajar, todos son trabas. Todo. Sí, la verdad es que sí. Yo que, bueno, coincidimos en un mismo centro pues, de acogida cuando yo decidí con mi madre, porque además vine con mi madre. ¿Vale? Sí, me traje a mi madre, vine y pues solicité asilo político más que nada por el miedo que tenía. Había dejado a mis hijos en Cuba y el miedo que tenía a la represalia, ¿no? Ya. De decir, ¿qué hago? Entonces, nada, enfrentar la pandemia, que fue en la época de la pandemia, Hubo un momento, claro, encima, también. que estaba todo cerrado, fue una cosa como No, ahí pues, se pasó mal, ahí surrealista, se pasó muy mal. surrealista. Pues, y ver a tantas personas que venían de un montón de países en centro de acogida, tanto de África como, bueno, de Sí, al Ucrania, que final, estaba en guerra ya Ucrania, también. claro. O sea, es como que tenemos en la mente, bueno, ¿no? Como varios estos migratorios, ¿no? Siria, Sí, ¿no? Es Sí, como al ha final sido, claro, ha sido muy la brutal guerra, muchos ¿no? Ha años, sido sí. como, y sigue siendo, ¿no? Solo que ya no está de moda Claro, Siria, ahora ¿vale? hay otras. Ahora hay Sí. otras Claro, es que es verdad cosas. que encima va por modas. Es que Sí, va va por un poco moda, así. sí, va por Luego, moda. pues bueno, Venezuela también, ¿no? Sí, Ucrania luego. Y Claro. bueno, ahora pues tenemos todo. Ahora como ya no estoy en el migratorio, parece como que te intentas alejar un poco de eso, porque es que si no te duele tanto, ¿no? Te duele. claro, al Sí. final entiendo que hay una implicación emocional muy fuerte. Sí, Yo creo que o sí. sea, es un campo, entiendo, en el que es fácil. Al final no dejan de ser personas. Eso es. Claro. Si No, y que al si no final estás poco entiendes por que dentro, como no has, como, ¿no? Como Sí. cuando escuchas las historias de vida, ¿no? Y que al final yo creo que somos ciudadanos del mundo, ¿sabes? Que al final podemos tener culturas políticas o lo que sea que nos dividen, pero en sí es lo que tú has dicho antes, la migración siempre ha existido a lo largo de la historia, o sea, la gente ha tenido que emigrar. Y yo creo que lo que nos une un poco es la humanidad, ¿sabes? De quitarte un poco el prejuicio y quitarte un poco la cosa política de que tú vienes a quitarme otra. No, o sea, al final esa persona que se ha ido ha tenido que tener un proceso previo para poder salir, que te empuja a salir. Y es muy complicado, a muy ver, complicado. yo tengo clarísimo que a mí no me gustaría irme. O sea, quiero decir, mira, yo trabajo en el extranjero, estuve un año viviendo fuera y bueno, pero no es lo mismo pongo el enfoque de decir, Elegir. Eso, decir, me eso es. gustaría tal, Sí. pues esto puede ser interesante, una experiencia, no sí, sé qué, sí, sí, sí. que el hecho de sentirte forzado a Claro. abandonar a tu familia y tus Hombre, amigos. Hombre, de Es ir que, con una Más, mochila, ¿no? eso ¿Cuánta es, gente claro, va ¿sabes? sin documentos? ¿Sabes? Sin ningún Sabiendo que puedes documento. regresar, que tienes tu casa, que tienes tu raíz, tu hogar, ¿sabes? Y cuando no lo tienes, mm, yo que por ejemplo tuve que vender mi casa para poder costearme un pasaje y poder vivir aquí, o sea, ya a la vez que yo regreso a mi país, ya no tenía nada. Te claro, tú ahora que desarraigas habéis dicho que completamente. habéis estado hace poco en Cuba, para ti es para extraño en el fondo. Es extrañísimo, o sea, es una sensación desoladora. Porque además en Cuba han emigrado muchísimas personas, más que en Claro. toda su historia. Porque Ahora ya no hay gente producto de la misma de 20 a 40 pandemia, años, no Ya. hay. claro, de la gente de mi generación toda ha emigrado, Ya toda, no toda. O hay. sea, no Ya no se ve encuentro, esa gente por la calle. claro. Y O sea, sí. esa generación desde los 19 años a los 40 años no te la Pues encuentras. es un agujero enorme. Es un agujero enorme. O sea, yo lo veía la primera vez que fui, que además tuve que ir por mis hijos porque los tenía allá y no me los podía, no me los podía traer ni podía verlos de ninguna manera. En cuanto pude, fui para ver a mis hijos y estuve los días que estuve en Cuba con mis hijos. O sea, no hice otra cosa. O sea, me encerré en una habitación y salíamos, o sea, iba con mis hijos a sitios y tal. Pero la sensación que tenía de mi país era como hueca, o sea, como una cáscara, así, te lo juro, que lo pensaba así mismo. Decía, pero es que esto es cascarón, ya, esto es como el huevo cuando lo rompes y te quedas solamente con la cáscara, pues, ¿no? De que la identidad y la esencia se fue, Es que es complicado, ¿eh? Luego. La identidad y la esencia se fue, ¿eh? se fue. Eso lo voy a apuntar. Sí. Tremendo. Sí. Pues mira, vamos a dar el salto si os parece. Por favor. No, bueno, No, pero porque son temas muy intensos, ¿no? iba a seguir ahí, o sea, claro, uno de los... La verdad es que... Claro, al final, un proceso migratorio, supongo que tiene, bueno, a ver, supongo, perdonadme porque atreverme Nada. a definir. Entiendo que hay un antes, que hay un durante y que hay un después. Entonces, el antes, bueno, tampoco te quiero machacar mucho con eso porque ya has hablado un poco, tus antes están bastante claros.
hay un tema ahí político Sí. que a ti te mueve irte fuera, también hay un tema de oportunidad, de sentir que no tienes un futuro. Te tengo que decir que es primera vez que hablo de esto, Sí. porque después que yo me fui me han hecho entrevistas incluso desde Cuba. Cuando viví en Zaragoza también me hicieron entrevistas y primera vez que me atrevo a hablarlo contigo. Muchas gracias. No, en serio, porque es verdad que es muy complicado. Claro, como cuando tienes familia allá, pues son temas delicados, Claro. ¿no? Que Lo tienes que hemos dicho cuidar. fuera de micrófono, cualquier pregunta, decimos Sí. jirafa, coges la lata, me la tiras a la cabeza, Jirafa. la mesa así, No, pero gilipollas. está todo bien, está Vale. todo bien. Yo creo que lo que se ha contado me parece Sí. que está dentro de lo, Dentro de de lo lo- permitido. Sí, sí. De lo permitido, ¿no? Sí. Vale, te Total. podría hacer muchas preguntas a raíz de esa última frase, pero no las voy a hacer para no ponerte Sí, en tesituras. sí. Vamos a saltar a... Así te damos un descanso. Venga. Vamos a saltar de nuevo a Belén. Hemos conocido el motivo de Albert, es como una vivencia personal que hemos puesto aquí encima de la mesa. Tú como profesional, ¿con qué? Entiendo que hay muchos otros motivos, antes has dado unas pinceladas de algunos, económicos, guerras, tal, pero ¿qué es lo más habitual que tú te has encontrado en tu carrera? Es que, claro, donde he estado trabajando, ¿vale? En la ONG que trabajaba era protección internacional, ¿vale? O sea, era solo muy específico de... eran solicitantes de protección internacional o ya refugiados con el estatuto, ¿vale? O, Claro, por eso has mencionado tan específicamente Ucrania, Venezuela... claro, Venezuela, claro. sí, son como Vale. ya... O gente que sí que solicita, ¿vale? Que solicita esa protección internacional porque cree que puede ampararla la ley, Mi ¿vale? sensación Lo- siempre... Perdón, Sí. sigue. No, lo único que sí que es verdad que está saturado también el tema, ¿no? Claro, eso te iba a decir, mi sensación ha sido siempre que los solicitantes de asilo político, o bueno, supongo que a lo mejor son las historias que a mí me han llegado, pero siempre he sentido como que es algo como muy complejo y difícil de realmente conseguir. Sí, es muy difícil, Sí. muy poca gente tiene el estatuto. O sea, muy poca gente. No sé, no te puedo decir cifras porque ahora mismo no las Pero tengo en la cabeza. que Antes cuando trabajaba claro, ya las tenía, ¿vale? Tú has trabajado con mucha gente y dices que es poca A la que casi lo todos se consigue. lo deniegan. Sí, es una realidad que casi todo tiene una denegación de asilo. Menos Siria, ¿no? Y bueno, países, ¿no? Que evidentemente, pues, es que lo tienen mucho que demostrar, ¿vale? Y al final es verdad que es demostrar muchas cosas que no todo, o sea, que no todo es fácil también de demostrar, ¿vale? Claro, porque tienes que demostrar que tienes... Que no puedes volver a tu país, por ¿vale? ideas políticas. O sea, Por que ideas corres políticas, riesgo de pero cárcel también o de cárcel, salud. también de salud, Claro. o O bueno, persecución. también persecución, ¿vale? Persecución. Tortura, ¿vale? También gente, pues, que en países homosexual, Ya. o- O sea, eso también... Sí, también nos lo violencia de encontré- género, nos lo- ¿vale? Puedes, también hay en países que la violencia de género, bueno, este es otro podcast, la Claro. violencia de género, pero al final que hay en países que no se ampara, ¿no? Que no hay una ley que las proteja, también lo puedes... Claro, puedes- uf, claro, Pero es muy complicado claro, eso, o sea, tanto violencia de género como homosexual, homosexual, sí, todo, sí, vamos, todo el espectro. todo el sí. espectro, es muy difícil, ¿no? Joder. Y claro, ¿cuál es Tener el- pruebas de ello. Tú has... O sea, tengo pruebas de ser homosexual, joder, qué jodido, ¿no? Ya. Tener pruebas, pero Claro, lo piden, ¿no? porque no vale decir es mi orientación sexual, soy homosexual. ¿Cómo demuestro que soy homosexual? Ahí está el soy problema, lesbiano, ¿no? que- Ahí está el problema que O sea, hay que... entiendo que me puedan reclamar que me sea difícil demostrar que estoy siendo perseguido en mi país por ese motivo. Pero decir que... Sí, por supuesto cómo que te lo puedes sien- decir no sé. claro y cómo te sientes, pero que tienes que... Sí, que tienes que demostrarlo. No sé, ¿y cómo se demuestra? A través de amigos que demuestran o testifican Sí, tu pues orientación. eso, tienes Te ahí obligan a como besar que- a alguien. Casi. A ver, bésale con pasión. No te has empalmado, ¿eh? O está un poco seca. No te has empalmado, ¿eh? O sea, No, tienes un poco que... ya. Pues eso. Pero casi, Y en tu experiencia, la gente que al final recibe la denegación, que es la gran mayoría, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, lo he intentado en La España, calle, irregular, pero me voy a Francia a irregularidad. intentarlo, me voy a Alemania a depende del intentarlo. país, ¿no? Depende del país. Si hablamos de África, es verdad que al hablar francés, ¿no? El destino. Claro, depende del país. Claro, pero la gente... La gente latina, la gente venezolana, Claro. la gente quieren Colombiana. quedarse en España. al final. Claro, porque si te deniegan a España y irte a intentarlo a Francia es... Claro, dejar El de ser un país de idioma, una el cultura, idioma claro. hace mucho, ¿no? Hablamos de que el Claro. idioma es todo, ¿no? O sea, al final es la forma de comunicarte, ¿no? Entonces, si no tienes el idioma, es que es una barrera aún más fuerte. Claro. No, pues situación de calle.
mucha situación de calle. Más situación de calle, menores en calle. O sea, esto de no, es que vienen los sudamericanos aquí a tener hijos. El gran intercambio se está hablando ahora. Gran reemplazo, perdón. Están hablando ahora, hay Sí. ciertas corrientes políticas que hablan de que España estamos bajo ataque porque nos van a hacer el gran reemplazo, porque entre los que vienen de Latinoamérica, que tienen muchísimos hijos, y bueno, y árabes, que tienen muchos hijos, o marroquíes, que tienen muchos hijos, o bueno, todo el mundo viene a reemplazarnos. Ya no vamos a quedar españoles después de hacer. ¡Por tu culpa! ¡Tu culpa! Joder. Vienes a Bueno, reemplazar. nuestro hijo no es español, ¿no? ¡Por tu culpa también, entonces! Joder. Qué ¡Venís a reemplazarnos! Muy mal. Bueno, Qué pero es una de las fuerte. cosas que se habla mucho, sí, de gran reemplazo. Joder. No sé. No lo había oído mejor. A ver, la realidad es que la pirámide poblacional estaba yéndose al guano. O sea, que no sé si será el gran reemplazo o no, pero es verdad que Eso teníamos un problema. ¿De ser reemplazados? Muchísimo. A ver, es que, Mensaje. es Ha que lanzado un joder, mensaje ¿quién muy coño dice pesimista. eso? Bueno, se dice. Ahí. Menos mal que no lo he escuchado, la verdad. Sí que me lo contaban el otro día unas amigas mías. Bueno, yo llevo a mi hijo a la guardería, ¿no? Y mis amigas pues son todas latinas. Y no sé qué... ¡El gran reemplazo! Joder, Sí, son todas latinas, ¿no ves que están todas en la guardería? guardería? Bueno, pues me dicen que sí que hay alguna que han escuchado muchísimos comentarios racistas. Claro, es que hasta que no vives eso, no. Claro. Entonces, que han escuchado un montón de comentarios racistas diciendo, no, es que vosotros es que tenéis muchos hijos. Es que, claro, ¿cómo tenéis tantos hijos? Es que, bueno, pero que eso es... Y que mis amigas dicen, perdona, si tengo uno, ¿qué me estás contando? Pero es que tuviera 5. Como que siempre el comentario es que tienen muchos hijos. Hay un tema cultural hay en o sea, independientemente de los hijos, me parece que hay un tema cultural en el rechazo. En el sentido principal, o uno de los rechazos principales es el tema cultural, incluso gente del ámbito latinoamericano que somos primos hermanos. Tú has vivido mucho, has tenido mucho... Ahora te preguntamos a ti desde un punto de vista profesional. Justo te iba a decir eso. Yo soy de los defensores de pues, la herencia hispánica. O sea, soy... Lo siento mucho, pero claro, mi condición de isleño también no me permite otra cosa. Y de o sea, abuelos gallegos. y de abuelos gallegos, asturianos y de todo. O sea, ¿Y yo de soy qué? de los que tengo la raíz ahí, ¿sabes? Y mi familia también. Y no porque sea blanco, sino porque es que es verdad que en Cuba, no sabéis, no quedó nadie después de la colonización. Y entonces, claro, es que España estuvo durante 400 años en Cuba. Claro. O sea, ahí la gente dice, es que en Cuba hay más morenitos que blanquitos. No, en Cuba hay más blancos que morenos. O sea, y eso es un tópico internacional que se ha vendido del cubano, pues moreno de toda la vida, y no, en Cuba habemos más de nuestro color, porque es que tenemos mucha herencia hispánica. Y claro, nosotros cuando emigramos, yo en mi caso sobre todo, y hablo de mí también, pero también he conocido muchos cubanos que están aquí viviendo, que se han integrado en la sociedad española. Claro, O sea, yo no... pero lo que se vende es lo contrario, que Sí. cubanos, venezolanos, colombianos, yo qué sé. Que no se integran, Da ¿no? igual, Dice. que no os integráis, que He vuestra vi- he cultura es visto- radicalmente diferente. He visto culturas que no se integran, y no voy a decir por supuesto ninguna, pero sí que es verdad que en Madrid, como estamos todos, pues he visto culturas que se integran y que no, que defienden mucho la suya A ver, y luego hay son muy temas ahí de de su guetos, cultura. tú lo sabrás mejor, de guetos que se forman también, porque cuando al final la gente es apartada Sí. de los bordes de la sociedad, al final... Pues Sí. es normal, Pero, por al final ejemplo- se tienen que unir, ¿no? Porque dices, jolín, Claro. si me apartan me tengo que unir. Pero en ¿qué cualquier hago si caso, no? la pregunta que yo tengo más para ti, Albert, Sí. es, tú por ser cubano llegas Sí. a España y Sí. sientes un rechazo inicial, independientemente de que luego tú, como tienes raíces hispánicas, te sea mucho más fácil obviamente adaptarte, pero Mira. sientes un rechazo inicial. ¿De algún Mira, tipo? en el caso de Cuba no tiene una comunidad, o sea, aquí en España no tiene comunidad como la tiene la peruana, como la tiene la colombiana, la venezolana. Vale. El cubano está muy entremezclado, sobre todo entre españoles, y yo creo que tiene un poco que ver también con lo que, por ejemplo, he vivido yo, de que tenemos muchas cosas afines, o sea, muchas Claro. cosas afines tenemos, yo qué sé, en cuanto a, qué sé, cultura, yo qué sé, Música. alimentación, música,
cultura, idiosincrasia. Ahora sí, hay ahora una sí. relación un poco más íntima entre Cuba y España. Hay mucho más, diría. sí, es mucho más estrecha la Aún relación. así, Esther quiere decir algo. Esther que Uy, sí. joder, madre mía. Venga. Aún así, Belén quiere decir algo. Esther Madre quiere mía. decir algo, es Es que que os llamáis, es que Esther quiere decir algo. Nos llamamos igual, ¿no? No sabía que Esther quería decir algo, fíjate. Pero es que es de iglesia pura, es que es el mismo nombre. Hay un doble EE. Si es importante y necesitas cogerlo, hacemos una pausa, no pasa nada. No pasa perfecto. nada. ¿Cuál es tu vivencia como profesional? O lo que tú has. O sea, una vivencia no puedes tenerla, obviamente, porque no has emigrado, lo has dicho al principio. Pero bueno, tú has tenido, dentro de que todos miramos desde la barrera, tú has tenido un palco, has tenido una visión Sí. privilegiada. Yo creo que, o sea, es que eso de que nos integran, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros también, ¿no? ¿Qué hacemos Pero es que nosotros para nosotros no tenemos integrar? que hacer nada porque ellos se Exactamente. integren. Yo voy a decir lo que dice, lo Bueno. que te dirían otros. Yo no diría esto jamás. Pero son ellos los que han venido a nuestra casa, que se integran ellos. Yo creo que lo intentan, ¿no? En todo momento, ¿no? Pero no lo suficiente. No sé, ¿qué es lo suficiente? Eh, ¿Cómo queremos que ¿No les actúen? gustan los toros? Perdón, eso ya era un... Ya sé, eso ya era un comicazo. Perfecto. No, pero bueno, sí que es verdad que hay un rechazo muy fuerte. O sea, esto que acabas de decir, de que ellos hacen un esfuerzo por integrarse, provocaría el rechazo de mucha gente que estuviera hablando contigo, te diría que eso no es Total. cierto. Que eso no es cierto. Yo tampoco lo creo. Mira, O sea, y yo difiero de mi Mira, esposa. a un migrante, tío. Yo difiero de mi esposa porque es verdad que hay de todo, como aquí también en España hay de todo. Hay gente Claro, que es pero muy yo- cerrada. Pero lo que ella plantea es que sí que, obviamente, habrá gente que no se integre o que no haga el esfuerzo por Pero por segurísimo. algo, al final, bueno, que no haga el Pero esfuerzo, bueno, sí. creo que ese genérico de todos los procesos migratorios podamos decir que es que no se integran. Yo lo que veo es al contrario. Sí que es verdad que hay veces que se conforman guetos, pero Sí. tenemos que analizar nosotros como sociedad qué es lo que hacemos para que los guetos se conformen, porque hay muchas implicaciones sociales para que un gueto se conforme. Eso es. O sea, Eso es. temas económicos que te empujan a Sobre todo barrios económicos, barrios, periféricos, determinados barrios barrios. que no reciben soporte o ayuda de los Sí. ayuntamientos. Vamos, vosotros sois trabajadores sociales, sabéis a dónde tenéis que ir sobre todo. Hay Eso sitios, es. barrios a los que vais todos los días y aunque a lo mejor esto que alguna vez ir al barrio de Salamanca, pues entiendo que no es lo más habitual. Eso es. Sí. Entonces, bueno, perdonad que me he apropiado del podcast. No, vamos. Belén, entonces, estabas diciendo, sí que ves que hay como un choque cultural, o sea, perdón, sí que ves como que hay un rechazo cultural inicial a la persona migrante. Yo creo que sí. Creo que, no sé por qué, yo creo que es el desconocimiento. Creo que la gente que tiene rechazo al inmigrante es porque no hay conocimiento. Yo creo que es, a ver, no voy a decir incultura, ¿vale? Porque no quiero ofender a nadie. Pero creo que no hay creo que es desconocimiento por el rechazo. Porque luego te pones a hablar con ellos, ¿no? Y intentas sacarles el por qué y no lo saben decir. ¿Por qué no quieres? O sea, ¿dónde lo has leído? ¿Dónde has leído que los marroquíes? ¿O dónde? O sea, ¿qué te da miedo de que vengan los migrantes? Es que no sé, no entiendo. O sea, no lo puedo entender, no lo puedo llegar a entender. Hubo un rumor, ¿no? Que decían que los refugiados es que venían con iPhone. Ah, ¿qué pasa? ¿Que una persona que vive en Siria no puede tener un Claro. iPhone o qué? Ya, bueno, y que de alguna manera tiene que comunicarse con su familia, claro. ¿Qué pasa? O sea, no, es que tiene... Bueno, pero vamos a ver, que estamos en el siglo XXI, que nos comunicamos con las tecnologías. No, y que bueno, Que es que, las señor, tecnologías que están a en el mí, entero. que me llegue al centro de acogida alguien y me pida el wifi, lo entiendo perfectamente, Es que lo porque primero, necesita claro. decirle a su familia que ha llegado. Claro. Es que no hay más. Bueno, y que es que además en otros países a lo mejor que tengan un desarrollo más tardío podría entenderlo, pero Siria era un país totalmente Claro, occidentalizado. hoy por según- hoy, ¿no? O sea, según me nuestros refiero. estándares, en donde la gente vivía genial, todo era normal y de repente empezó una Y guerra. que estamos muy equivocados de lo que es eso, ¿no? De que al final O sea, yo creo que es gente eso, que no, creo que no ha viajado, o no ha salido o ha ido a Benidorm de vacaciones. Solo. Lo siento mucho, ¿sabes? Yo creo que esto habrá que cortarlo. Esto hay que cortarlo. Esto no se va Tenemos a que emitir. cortar la Un problema. Sí. Te van a cerrar el canal. No, hombre. Tampoco. Me está gustando mucho este podcast porque, o sea, para mí una señal de lo bien que fluye o lo a gusto que estamos es cuánto he avanzado yo en la hoja del cuaderno azul, Anda. ¿vale? Vamos por esta primera línea. Wow. O sea, no, todo esto que quería tratar con vosotros todavía no, o sea, pero No eso está llega. bien porque está fluyendo mucho y tal, está muy bien. Un tema Pero también. me gustaría preguntarlos a los dos, a ti desde tu punto de vista de persona que llega y a ti desde tu punto de vista de persona que recibía,
¿cuáles son las necesidades básicas, o urgentes si las hay, algunas serán básicas y urgentes y otras serán básicas y secas, que tiene una persona migrante según llega a un país? Wifi parece ser lo primero, me parece que tiene sentido para decirle a tu Sí, familia hombre, no necesidad básica, pero No, hombre, pero sí, sí que es verdad que sí, urgente, ¿eh? O sea, que sí. decirle a tu No, familia como que... dice la pirámide de Maslow, Claro. no es necesidad Sí, básica, ¿no? no, Pero, no está en comida, seguridad y tal. No. pero que lo que más creo que necesita un migrante es seguridad cuando viene. Creo que seguridad en estás aquí. Simplemente eso. Claro, porque entiendo que, o sea, ¿cómo es la sensación de miedo? De lo que te pueda pasar, de no tienes Sí, un sitio donde estar, no tienes nada también, ¿no? Un claro, poco así. es una sensación de, o sea, no tengo aquí mi círculo que me protege, no tengo aquí a mi gente, ni a mi familia, ni a gente conocida, ni gente de mi cultura. Entonces te encuentras un poco desprotegido y te encuentras solo, la sensación, solo, Vulnerable, muy vulnerable. vulnerable. Y fíjate que yo hasta cierto punto que yo que lo he vivido en mi propia, y mi madre también, que he visto a mi madre cómo lo ha vivido una mujer de 50 años que ha tenido que también dejarlo todo, su trabajo, su vida hecha, más que la mía, ¿no? Porque ya tenía su todo en Cuba. Claro, tú al menos eres joven, es más fácil Claro, a ver, empezar. al menos tenía yo toda la energía de venir y empezar de cero y decir, lo tenía mentalizado, mi madre no. O sea, mi madre me dijo, yo no te voy a dejar solo, hijo mío, yo me voy a donde tú, hasta el fin del mundo voy contigo y te apoyo. Y mi madre no lo pensó, o sea, en los planes de mi madre no estaba irse, realmente. Pero como dijo, no te quiero dejar solo y debe ser muy difícil estar en un país solo, pues yo voy contigo. Entonces, claro, yo lo vi desde mi punto de vista y en el punto de vista de mi madre. Y es verdad que España, hasta cierto punto, y no quiero con esto ser un poco... Puede serlo. Si tienes no, que serlo, eres libre, pero no quiero siéntete darle la libre. propaganda. Yo he estado mucho, o sea, he tenido que conocer muchas culturas y desde pequeño he estado en muchos países. Y es verdad que es de los pocos países que te acoge de verdad, ¿sabes? Que te dicen, no estás solo, estás aquí, te vamos a ayudar. Yo, por ejemplo, he tenido que aprender un poco cómo se articula la cuestión de buscar trabajo, por ejemplo. ¿Cómo se busca trabajo? Aplicaciones, meterte en un correo, o sea, aprender a trabajar en correo electrónico porque ahí recibes todo. O sea, para mí eso era completamente nuevo, es decir, no puede ser, ¿cómo es esto? Yo qué sé, cómo qué sé yo, no sé, cómo te puedes buscar la vida, cómo haces una entrevista de trabajo, cómo te haces un currículum. Todo eso es la barrera del idioma, que tú al menos tenías esa Sí, ventaja de no tener la barrera del idioma. Ya con la barrera del idioma ni claro. me lo puedo imaginar. Imagínate. Sí, 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 muchísimo más Me ha sorprendido difícil, el tema de, muchísimo más claro, difícil. cosas que das por... Yo desde que soy chaval es la manera que he tenido de buscar trabajo. Claro, Meterme en Infojobs, en una web, y mandar un sí, 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 currículum por email. claro. Wow. Y decir, joder, o sea, ¿cómo lo hago? O sea, cómo... Y a mí me costó mucho trabajo, ¿eh? Y eso que soy bastante apañado, pero me costó mucho trabajo aprender también a hablar el lenguaje, ¿sabes? ¿No? Porque fíjate que es el mismo idioma, pero tienes que saber decir, tienes que saber comunicarte de la manera correcta. O sea, y no es lo mismo decir las cosas de una forma, yo qué sé, vengo a buscar trabajo, a decir, yo, mira, mis competencias son estas, mis habilidades son estas, y esos son, aunque no, aunque Venderte, ¿no? parezcan una Claro. tontería, Claro, porque, y sobre yo todo que para el español, estuve que es como algo que lo tiene muy en familiarizado. ayudando a buscar trabajo, Claro, uno de Sí, mis una de tus trabajos funciones era era ayudar a... ayudar en la sí, orientación laboral, ¿no? sí. Y lo importante no es de ¿no? comunicarles, no de decirles, a ver, tú aquí en España, a alguien que te quiere contratar, no le puedes decir, Ya. Hola, mi amor, como decimos en hola, Cuba. mi amor, Hola, mi pues vida, ¿cómo estás? Que le no decimos mi puedes, vida no, hasta el perro. no puedes ir a No, que te entrevisten. no te escogen. No, No te te escogen. dicen, Es oye, así. estas confianzas, o sea, por favor, ¿no? Pues fíjate, una de las cosas que me parece vastísimo que tú no puedes decir en una entrevista de trabajo nunca es quiero trabajar y ganar dinero. Pero no puedes hacer eso. Me parece... ¿No? O sea, sí, o sea, sobre todo cuando eres chaval. Hombre, ahora ya con mi edad, pues sí, yo voy a un sitio de comida, yo, o sea, no me toque las narices, tengo que... Pero cuando eres un chaval al principio, tú no puedes ir... El momento en que tú hablas de dinero, ¡pum! A mí Te además esto me cortan. dijo bastante gente de Wow. recursos humanos. Sí, ¡Pum! pero Te realmente capan. te preguntan por tu expectativa, ¿no?
Más adelante te preguntan por tu expectativa salarial, pero cuando eres un chaval y te preguntan que cuál es tu expectativa, lo que tú tienes que decir es quiero aprender un montón, quiero crecer, Claro. quiero formarme. Si tú Qué dices que... fuerte. Bueno, es que si tú- también este es otro podcast, En- lo de recursos En humanos. eso Vamos, caí yo también. A mí me decían, Ese es otro ¿cuánto podcast. quieres ganar? Y por supuesto, las veces que dije lo que quería ganar no me cogieron ningún trabajo. Yo ganar, yo no quiero nada, yo quiero servirle a usted, señor. Esa es la Exactamente, referencia. por Eso favor. es. Bueno, Patrón. si alguien viene de un país en guerra, nadie duda. De que, o sea, cuando han venido ucranianos, también es verdad que los ucranianos son blanquitos, rubios y con ojos azules. Eso ayuda mucho a cogerles. Claro, la gente rubia y con ojos azules, pues no te reemplaza, no tiene muchos hijos, no te roba, no te quita el trabajo, no se queda las ayudas por no trabajar, no hace todo eso. Eso es. Con lo cual, bueno, entiendo que hay tal, pero al final, por ejemplo, la gente que viene de África, a lo mejor no viene por una guerra en particular, pero la realidad es que existe una guerra económica muy fuerte entre Occidente y los países que Occidente explota Totalmente, económicamente. Entonces, pues, totalmente. cuando tú has estado 100 años exprimiendo África como si fuera un limón, pues ahora cuando te vienen todos, pues claro, ahora no te gusta. Eso es. Pero, o a América Latina también la Sí. hemos exprimido primero los europeos y luego los yanquis. Claro, cuando has exprimido a dos continentes enteros como si fueran un limón, ¿qué quieres? Claro. Eso es. Claro, pero es polémico porque a la misma vez España es un sistema, tiene un sistema de funcionamiento. Que, por ejemplo, si tú Que no vienes funciona. bueno, a ver, funciona. O sea, Bueno, pero ¿a para- qué sistema te refieres tú? O sea, ¿tú a qué te o refieres? sea, al país como tal, al motor del país. O sea, el país va a una velocidad X, ¿sabes? En la que hace que el país funcione, porque las personas que trabajan, las personas tienen, ¿sabes? Bueno, hay bastante. Bueno, pero en Es verdad general que hay el país bastante en desempleo. general avanza de alguna manera, lento, A ver, como también sea, a lo pero mejor lo avanza. compara con Cuba. Y eso, Claro. y yo creo que es contradictorio cuando tú vienes de un país donde no funciona de esa manera. O sea, a mí me costó trabajo porque vengo de un país donde la producción no existe. O sea, tú trabajas por trabajar realmente. Claro, Bueno, en Cuba se pero trabaja, es verdad no que esto es muy depende, curioso, o sea, no se trabaja no depende de tu por salario ganar de dinero. vivir, no, o sea, es así. O sea, la gente vive al día un poco. Se trabaja por las cuotas o para pagar la universidad o ese tipo de cosas. Ni No, eso, no. ni eso. Se trabaja para vivir al día. Sí, O sea, no para sobrevivir sí, un poco. o para tener un empleo, para, bueno, O sea, el empleo no es tu ejercer lo fuente que de... estudiaste, etc. Ya. Claro, la gente vive más al diario que aquí, pero imagínate una persona que viene de África o una parte de África que es un poco más precaria, ¿sabes? ¿Cómo esa Porque persona, está sujeta a guerra o está a sujeta a guerra, revoluciones, cómo esa etcétera. persona que llega a España, pues entra en ese sistema? Primero por el idioma, segundo porque no está acostumbrada, lleva la vida entera viviendo de otra manera. Entiendo también que España, joder, ¿qué vas a hacer con esta persona? ¿Cómo vas? O sea, ¿qué tiempo te va a tomar reformar a esta persona? Pero no es Es un poco reformar, ¿no? Hombre. para que esta persona trabaje y entre dentro. O sea, o quiero sea, decir, no sé. entiendo, o sea, es verdad que me sitúo más en Sí. Belén. Creo que claramente, Albert, Sí. tú eres la voz discordante aquí, pero me gusta que haya una voz discordante. Ya ves, Pero- todavía... Es que entiendo el son planteamiento- nuestros debates. en Pero casa. entiendo el planteamiento que tú haces porque es cierto, entiendo que es cierto, Belén, tú ahora nos corriges, que un proceso de integración conlleva un esfuerzo. Esa es Sí, esa un es la esfuerzo, realidad. ¿no? Económico y personal, ¿no? Y A nivel de... Sí. A nivel no de trabajadores, que no les pagan lo suficiente, Claro, por supuesto, luego y a otro tema- nivel económico del país, Del ¿no? país y de la sociedad. Claro. Lo que tendríamos que preguntarnos es si merece la pena ese esfuerzo o no. Yo personalmente sí que creo que merece la pena. Por Por supuesto. un lado, Yo porque me también. gustaría ser parte de una sociedad que acoge Yo y que cuida y que, bueno, pues que entre todos empujamos. Luego a mí personalmente me gusta, que me parece que es enriquecimiento personal. España siempre fue un país de cruce de caminos, de culturas distintas. Bueno, y así hemos nacido. Aunque la gente ahora sea española y muy española, pues hemos tenido el Al-Ándalus, hemos tenido Siglos. siglos y siglos y siglos. Y al final somos todos descendientes o de judíos o de árabes. Bueno, de árabes seguro, De vamos. árabes, vamos. O sea, quiero De decir. árabes todos. Entonces, bueno, a mí sí que me gusta pensar que el esfuerzo, que aunque haya un esfuerzo económico, que creo que es lo que Albert comenta, Sí. creo que sí que merece la pena. Sí que es verdad que, bueno, tenemos que ver cómo hacerlo y lo que tú planteas también es cierto. Es verdad que hemos tenido unos últimos, supongo, décadas o no lo sé, donde ha sido... Sí, ha sido una migración muy potente, ¿no? Ha habido como
muchísima gente que venía y que a lo mejor no estábamos preparados para ello, ¿no? Entonces ha sido complicado y creo que sigue siendo complicado, ¿no? La realidad es que yo sí que creo que es necesaria la migración, porque en Sí. España hemos tenido dos problemas muy serios. Uno, con la pirámide poblacional. Está claro. Muy serio. Sí. Íbamos camino de tener un problema muy serio Y que se ahora ha ha abortado, mejorado. ha mejorado. Luego la realidad es Por los que... migrantes, por los vaya, no migrantes. por nada Luego la más. realidad es que hay una de las industrias principales nuestras es el campo, pero claro, nadie quería ir al campo. O cuidar nuestros mayores. O, Claro. luego cuidar a nuestros mayores, nadie quiere cuidar a los niños, nadie quiere Empresa estar en en la obra, servicios, ¿quién está? Al Claro. final están, o en hostelería. nadie quiere atender detrás de una barra porque es muy cansado, porque además son Sí. todos sectores que se explota a la gente, Sí. entonces pues bueno. Así que gracias por venir a que te explotemos, Albert. ¿Te Exactamente, explotan nada. en el mundo musical en España? Eso es para otro podcast Eso- y si que te Creo que y si sí. que haga que te Eso- despidan. Si no, no respondas. Si no, di jirafa. No, jirafa. Jirafa. Perfecto, jirafa. continuamos. Se producen... no, perdón. Ahora fuera bromas. Hace unos meses vino una chica que trabaja en una ONG que se llama Por Causa, que se dedica a temas migratorios, pero más centrados en la infancia y demás, y más centrados en el mundo del Islam. En aquel momento había salido una encuesta en España que se hizo a X personas. El 30% de los españoles consideraban en aquel momento que el problema principal en España era la inmigración. Un problema gravísimo. Por encima de el terrorismo, que ya ha bajado mucho en la escala, del trabajo, de problemas internacionales, de la guerra en Ucrania, o sea, de muchas otras cosas. El 30% de la gente consideraba que el problema principal en España era la inmigración. No sé, ¿cómo sentís vosotros Españas? Esto es así. Tú, Albert, además estás siendo crítico con cierta inmigración, con lo cual está bien. Mira, no sé. Pero, A ver, o sea, tú que eres sí, migrante. Yo voy a aclarar un poco. a Es ver, migrante, yo pero creo- piensa que sí que es verdad que hay algunos Yo soy círculos migrante. migrantes que tienen más situación conflictiva que otros. Sí. ¿Pero sí. piensas que la migración es un problema en España o el problema principal Sí. de España? No sé si el problema principal, no me atrevo a tanto, yo soy músico, ¿vale? Y Hombre. además tampoco soy sociólogo y sería muy arriesgado dar una opinión sobre eso, pero sí sé Total. que es un problema. Sé que es un problema porque, a ver, creo que la inmigración es importante además para el enriquecimiento de las culturas, para poder, ¿sabes? Porque de eso se trata, ¿no? De compartir, no de dividir no, porque tú eres negro, tú vas para allá, o sea, no. Ese prejuicio a mí no me gusta cuando veo, porque además también las he vivido. O sea, Ya. yo he tocado, por ejemplo, en orquesta que es de Zaragoza y nos íbamos a la España vaciada esta que tú estabas comentando, pueblos de Guadalajara, de Teruel, de Ávila, en fin, etcétera, que de 50 a 100 habitantes te miran como si fueras un extraterrestre, ¿sabes? Y eso que soy blanco y rubio, ¿sabes? Ya. Digo, ¿no? Pero ya solamente por escucharte hablar, te miran así, ¿sabes? Y es verdad que pues existe mucho eso. Pero lo que yo creo es que hasta cierto punto hay ONGs que tienen a estas personas, programas de acogidas que luego estas personas las tienen durante un X determinado tiempo, sabiendo que no les van a regularizar y van a situación de calle. Estas personas, ¿qué has hecho? Pues un poco la postura de yo te voy a formar y tal, son un programa express que muchos pasan, que lo he visto, y perdona que sea tan franco, pero es que lo he visto en primera persona, y luego van a la calle y muchas personas están en situación de calle, están sin trabajo, y muchas personas están sin Claro, regularización. entonces, tú ves que hay un Entonces, problema con la inmigración, pero no que la inmigración suponga un problema social para los españoles. yo creo que no, yo creo que estas personas, o sea, yo Vale, creo que entonces, producto te de había que... entendido mal. Sí, Sí, entonces- Vale, entonces o sea, estamos es de eso, acuerdo. es eso. O sea, por ejemplo, yo como inmigrante he pasado mucho trabajo Ya. a la hora de regularizarme, porque yo vine aquí a trabajar y vine a aportar, no vine a quitarle trabajo a nadie, ¿sabes? Yo vine con esa óptica, porque ya conocía el país, porque había Pero venido la gente varias veces. piensa que sí. Pero la gente sí que... Aquí Ya. hay un 30% de personas que piensan que Que eres sí. un problema, que vienes a quitar el trabajo, porque vienes a reemplazarles... Pues, Porque, bueno, en que tu es caso a muy lo mejor lo fuerte. piensan menos porque Es que eres me rubio, encantaría pero... como Puede entrevistar a ese ser. tipo de gente y decirle, pero ¿por qué no? Pero Sí. ¿en qué te basas, no? ¿En qué se yo basaban? creo que se quedan con el titular y al final es una cosa que se repiten constantemente los unos a los otros. A ver, lo decíamos Y al siempre al final principio, pero se- la realidad es que o sea, tú puedes tener a la misma persona diciéndote que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo y que nos están quitando todos los trabajos, y un día después esa misma persona te está diciendo que los inmigrantes vienen, no trabajan, son unos vagos y se quedan todas las ayudas y están cobrando 3.000 euros y 4.000 euros al mes por el mero hecho de estar aquí porque no sé qué, no sé cuánto.
y las dos realidades que son totalmente incompatibles la una con la otra, porque no pueden no trabajar y quedarse las ayudas y trabajar y quitarte el trabajo al mismo tiempo, pero te lo están diciendo. Entonces, pues sí, entiendo que hay, bueno, también se pusieron de moda los menas en los últimos tiempos, que los menas eran un gran peligro, que venían a robar, que venían a... Sí, Qué hay fuerte. menas que acaban en situación de calle y a lo mejor roban, pero la Pero realidad es porque han que... acabado en situación de calle, porque les has Bueno, llevado pero a... y que la realidad que tampoco es la inmensa mayoría No, y que para habría que nada, y que estudiar al que es fin... un menor no acompañado, que es Eso un niño, es, que no es un es mena. un... No, Eso es que uno tiene 20 años y se ha hecho pasar por uno de 16. Bueno, pues hay un chaval de 20 años que se ha hecho pasar por uno de 16. Pero No, todos, no no, lo no sé, pero creo. bueno, ese chaval de allí tiene 9 años y se está comiendo un moco, señor. Eso es. Suélteme el brazo, por favor. Entonces, Eso es. bueno, Sí, sí, sí. es polémico. ¿Qué propuestas tenéis? Entonces, bueno, Belén, no te hemos dejado, Albert ha respondido que tal, tú no has respondido del todo, pero más o menos Sí. ya sabemos de qué pie cojeas. Vale, tenemos que ir acabando porque Sí. íbamos a hablar de propuestas para solventar esto, pero bueno, me gustaría... Al final hemos tocado temas muy profundos, ha sido todo muy técnico, pero también muy profundo. Pero sí que hay una cosa que me gustaría preguntaros a los dos, y es que cómo reconstruye uno su identidad. Tú como migrante que has venido a España, estoy seguro que has tenido que reconstruirte de arriba abajo, no te ha quedado otra. Totalmente. Y tú, Belén, no sé qué tipo de pensamiento o de estructura tenías antes de empezar a tener toda tu vivencia desde ese palco privilegiado, pero seguro que de alguna manera cambiar o algunos pensamientos. Entonces, bueno, Albert, te cedo el micrófono a ti primero. Y yo, a ver, no quisiera pecar de, de poeta ni nada aquí en tu podcast, la verdad, no te quiero dar esa nota, la Puedes ser verdad. todo lo poeta que quieras, Pero de hecho, una vez... es más, te pido que seas poeta. Uy, por favor. Hombre, no. Pero es verdad que una vez leí que emigrar a veces es morir para volver a nacer. Bueno, parece, Precioso. me Me ha parece quedado que tiene lindísimo. bastante sentido. Hostia. Pero es un Hay un poco... podcast que te voy a recomendar que escuches, Albert, de un chico que estuvo aquí. El podcast se llama, de nuestro podcast, que se llama Hotel Perpiñán. Un Me chico suena... argentino que tuvo que estar en Perpiñán, en el centro de atención de inmigrantes, sí, ahí en Perpiñán, y compuso un disco entero, él es músico Ah, también, lo llamó Hotel Perpiñán, de toda su vivencia allí. Él Hostia. habla también de eso, para ah, nacer. sí. Ala. Sí, sí, la verdad es que... Luego te lo mando, yo creo que sí, te va a gustar, mándamelo, sí. mándamelo. La verdad es que sí, yo, por ejemplo, yo tenía una carrera hecha, tenía mi vida, tenía mi familia, mis amigos y tal, y plantearte el hecho de dejarlo todo para... Eso da mucho miedo, ¿eh? Requiere de mucha valentía. Da mucha valentía el hecho de decirlo. Bueno, estoy dispuesto a dejarlo todo porque sé que mi vida puede ser otra cosa. No sé qué, no sé qué camino pueda tomar, pero puede ser otra cosa que esto. Y claro, llegar a eso requiere de muchos meses y mucho tiempo de darle vueltas y decir que no, decir que sí, de levantarte a veces días y decir, no, esto es demasiado, esto... No, la gente que se... La gente que Sí, Claro, mucha gente que se vuelve, mucha gente que se que vuelve. no puede. Con... Y con empezar tanta... de cero, en mi caso sobre todo que, claro, yo vocacionalmente siempre me he dedicado a la música, estudié música, me gradué, estudié 15 años música, ¿sabes? Que es lo único que sabía hacer. Yo no era músico informático, ¿no? Ya. Que fue otra de las cosas que aprendí aquí, que conocí a muchos músicos que de repente eran biólogos o de repente estaban trabajando, tenían una formación académica de otra cosa, ¿sabes? O- y decir, claro, es que yo puedo también aprender esto, ¿sabes? Y reinventarte es algo que asusta al principio mucho, pero yo lo veo necesario para la gente que a lo mejor no sabe qué hacer con su vida o que no está feliz o que está, yo qué sé, que no puede desarrollar lo que, como, o sea, tanto profesional como personalmente no se puede desarrollar. Yo animo a esa gente que, que de verdad salga, salte y no tenga miedo, porque emigrar es muy, muy duro, es muy difícil y te cuesta una depresión que te lleva un poco por delante, pero creo que también es parte del proceso de reinventarte, ¿no? De despojarte de lo que eras, del ego, de decir, pues yo sé esto y con esto voy a luchar y encontrarte en un punto donde estás solo y donde no, o sea, donde tienes que empezar de cero porque sí, y decir, tienes que hacer esto, aprender esto, pues yo qué sé.
Es algo que es muy, muy complicado, pero bueno, a mí, después de todo, lo que me ha costado y lo que he dejado por el camino, pues algo que le agradezco a la vida, esa oportunidad de haber emigrado y de que sea aquí. Muchas gracias. Sí. Belén, Y ella ha Dime. ella ha tenido en su casa a una persona que pues, lo ha vivido, ¿no? También desde su punto de vista, ¿no? ¿cómo se Claro, reconstruye, muchas veces. Primera cómo se persona. reconstruye tu identidad? ¿De estar con un migrante o...? No, de ser Belén, una estudiante, una joven estudiante trabajadora social que tendría sus ideas sobre la vida y de repente pues te topas con la realidad de la migrante, la ves de cerca y la ves día a día y... Que yo no sería capaz, por ejemplo. No sería capaz de... No me he dado cuenta, he estado en sus ojos, he estado en todo y... He de decir que esto me va a matar porque lo voy a contar, pero ya que estamos, No, Luego ya que lo estamos, cortamos si hace falta. luego lo eso. cortamos y tú jirafa si quieres. Pero cuando yo conocí a Belén, Belén tenía muy claro que se quería salirse de España e ir a vivir a África. Por motivos personales, yo la conocí en ese punto, donde ella lo quería, lo tenía aparentemente bastante claro. Y dijo, Yo creía quería, haber vivido en el país estaba en ese punto equivocado. vital, estaba en ese punto vital donde sentía que tenía Yo que me irse a sentí vivir. en... Claro, la empatía a eso. Ah, Pues entonces parece que sí. no, yo creo que no. De todos modos, luego también entiendo que hay que verse en la situación, Eso es. porque sobre todo ahora que tienes un hijo, ¿hijo o hija dijiste? Hijo. Hijo. Yo creo que por tu hijo a lo mejor por No, ti pero misma no cuánta serías capaz, gente... pero... Ya, por un hijo, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? De... Pues si hay gente que mete a sus hijos en un barquito en mitad de No, y Mediterráneo, lo que hablamos, ¿no? De que la gente Tal súper cual. asustada porque hubo un apagón aquí, ¿no? claro. Y se volvieron locos, ¿no? Y compraron... bueno, Y pues luego, mientras imagínate tanto, que las los bombas memes... son cada día, Sí, que los apagones vives en apagón todo el Sí. día. Pero es que esa gente pues no, se cree que no puede llegar, o sea, que sí puede llegar a ellos. Esto va así. Ya la última pregunta que os hago, antes de la pregunta final. ¿Has aprendido algo el uno del otro? Toda esta Sí, conocimiento, mucho. todo esto. Yo he aprendido mucho, pero bueno, tú habla primero. No mucho, Bueno. no te enrolles, que te enrollas. Yo he aprendido mucho, la verdad. Yo me enrollo, es verdad que me enrollo, lo siento mucho. Sale ahí el cubano romántico. No, hombre, yo he aprendido mucho, sobre todo que tenerla a ella, que es trabajadora social, que es un mundo diametralmente opuesto al mío, que es el arte, pues un poco el soñar, es un poco la creatividad desde otro punto de vista. A tenerla a ella que tiene situaciones tan jodidas, ¿no? Diarias, que además llega a la casa con historias que yo le digo, tienes que hacer un libro, tienes que hacer un libro porque Estoy de acuerdo. son historias muy, muy jodidas, muy historias de personas que de verdad vulnerables que lo están pasando muy mal. Y para mí, a mí me ha aportado muchísimo. O sea, a mí como persona, como hombre también, ¿sabes? El poder ampliar esa sensibilidad, un poco ver la vida desde otro punto de vista y menos soñarla como yo la soñaba, que yo era como muy fantasía, ¿no? ¿Sabes? Del escenario, bueno, el artista en general. No O tiene nada sea, que a ver mí me ha con aportado muchísimo, la verdad, y la me ha realidad, ¿no? enriquecido La mucho. realidad tan, ¿no? Me ha enriquecido mucho como persona. Ser latino también, venir con, pues, un poco el patriarcado que te precede, ¿sabes? Del hombre. Qué bonito me Sí, parece que tengas esa capacidad de verlo. sí, 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 sí. Aquí también nos ha pasado, ¿eh? O sea, aquí también Ya. venimos. O sea, no es porque seas latino, ¿eh? Aquí también. Pues Y en Alemania también, y en Noruega también. O sea, no es por. Pero bueno, es sí, verdad que el mundo latino tiene cierta. sí. Heavy. O sea, Tiene cierta. los subdesarrollados que estamos realmente, que la palabra yo no la entendía hasta que llegué aquí, ¿no? De decir, no, 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 es que la mentalidad es esta, ¿no? O sea, es el poder. Pues, o sea, que el hombre tiene que ser tan proactivo como la mujer y que la igualdad existe y Que no es efectiva. Ya. No, no es efectiva, pero bueno, por lo menos es mucho más de lo que es en mi país, ¿sabes? Que al final el hombre llega a la Por lo menos hay una casa, conciencia, ¿no? Por lo hay menos. una conciencia. Y esa conciencia, haberla despertado aquí con ella, para mí ha Me sido encanta. espectacular Me encanta. Quiero que vivirlo, lo sí. sepas. Gracias. Belén,
O sea, esa fusión en la vivencia migrante de Albert, ¿qué te ha aportado en la vida? Es ¿Qué has complicado, aprendido? ¿no? También hay cosas complicadas. Que no migrarías. Que no migraría. Y bueno, que hay cosas complicadas ¿no? En las diferencias también. Sí. Ves ahí como... O sea, yo veo... él no lo ve tanto, pero yo veo en su piel lo que él sufre de discriminación, ¿sabes? Yo lo veo en los servicios públicos, lo veo en todo. Que yo voy con él y le atienden, me miran a mí. Sí. Si no, Y si es no, más, depende. si no, depende. Por ejemplo, este es un ejemplo de otros De muchos. Pero bueno, que así que... Resiliencia has aprendido, seguro, entonces. Sí. Capacidad de paciencia, aguante. Pues hay una cosa que no os he contado fuera de micro, que es que a todos los invitados les pido que firmen el cuaderno azul. Algunos usan su firma verdadera, algunos hacen un dibujo y algunos firman una firma falsa, lo cual lo entiendo. Las falsas son todas iguales, es muy divertido. No es nuestro caso. Os voy a pedir que firméis el cuaderno a modo de recordatorio y os voy a preguntar qué le pedís a la vida. Albert, mientras firma Belén, ¿qué le pides a la ¿Qué le pido vida? a la vida? Qué pregunta más complicada. ¿Qué le pido a la vida? Pues a la vida le pido... Yo le pido amor, ya está. Mira, amor en me he todo, puesto ¿no? nervioso, El me he amor en puesto todos los nervioso. sitios. Y sobre todo en el campo que hoy hemos estado hablando, que la Sí, gente el amor que tiene que tal, que El reciba. amor mueve el mundo, ¿no? Es así, es así, no pasa nada. Es como muy típica frase, Sí. pero es que es Tal así. cual, amor es amor. El amor mueve el mundo cuando tienes un niño, el amor mueve el mundo con una amiga, con una pareja, Mira, con todo. cuando yo... Y la gente no tiene amor, yo Yo creo. en Zaragoza me tocó hacer una cosa, para mí un reto crucial en mi vida. O sea, yo tuve que hacer en una orquesta un personaje que era un drag queen. ¿Vale? O sea, yo latino, cubano, Machito. pues, de machito, de gallito, del Latin lover, del que se baila bien y no sé qué. Pues el tener que hacer eso y en pueblos de España, o sea, pueblos muy cerrados de España, a mí me enseñó una cosa que además la repetía mucho en cada concierto al que iba. Estuve 3 años repitiéndola en cada concierto al que iba, de verbena, plena verbena. Sí. Pues yo aprendí que amor es amor, por supuesto, y que hay que ser más tolerantes y hay que ser más abiertos, porque todos al final venimos con una ideología ¿Pero qué le diferente. pides a la vida? Yo a la vida le pido tolerancia. Tolerancia. Le pido tolerancia y que todos somos iguales. Y más amor y más respeto. Eso le pido a la vida. Gracias. Y ahora te firmo. Échale un garabato. ¿Os lo habéis pasado bien, chicos? Muy bien, Me alegro gracias. mucho. Os quiero dar las gracias a los dos, porque al final Gracias. venir aquí es A ti. exponerse. Además, no me conocíais, con lo cual No. es doble exposición. Así que, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Albert, particularmente, has llegado a rozar esa famosa línea roja un par de veces, de cosas Lo que siento. no, sí, sobre todo por ti, o sea, que eres tú el que has abierto el corazón. Sí, De hecho, has dicho que has contado cosas que es la primera verdad que sí. que puedes decir. Pues te agradezco mucho el regalo de intimidad que nos has hecho, porque al final es un regalo cuando Te agradezco, cuentas de lo que tienes dentro. te agradezco a ti la plataforma. Para poder Tienes que volver para hablar del mundo de la orquesta. Uf. Así que Eso. después del verano, ¿vale? Tela. Así que nada, amigos, nos despedimos. Esto ha sido Kombucha, Vino y Elena, o sea... De Troya. Belén, es que no Elena me pega de mi Troya. nombre. Esto ha sido Kombucha, Vino, Polanco, Belén, David, todo el mundo os queremos. Episodio 71. ¡Hasta la próxima!